아파트 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 아파트. Amigos, hoy vamos a hablar de un tema que forma parte del día a día con el comercio internacional. En este podcast, bajo protesta. Agradezco a nuestra mesa de diálogo, tanto a nuestra consultora de ética profesional, a nuestro analista legal, especialista en materia aduanera, y a nuestra académica en ética profesional. Y tanto así a mi colega Vicente. Sin más, quiero que nos acompañen a un diálogo dentro del comercio internacional que es más directo hacia una pregunta en guía. ¿Es posible ejercer el comercio internacional sin enfrentar presiones de corrupción? Y si esto llega a pasar, ¿qué tan firme llegamos a ser o a mantenernos durante esto? Para dar una pequeña introducción, hablaremos sobre la ética como tal y el por qué es tan sencillo hablar de la ética cuando no tienes nada en juego, pero cuando tienes ya clientes grandes, tienes dinero en juego, cambia totalmente la historia. En esta profesión se manejan impuestos, aranceles, se manejan clientes, todo tipo de cosas, dinero, y pues un pequeño cambio puede cambiar mucho en miles o millones de pesos. ¡Uy, mucho dinero! Entonces la pregunta real no es si existe la presión, porque siempre ha existido la presión en todos los ámbitos, sino si el mercado como tal siempre se ha manejado pues sí, en la corrupción y en todo lo que conlleva. A veces pensamos que los principios de ética son solo palabras bonitas que se pueden encontrar en libros o en el código de ética, pero ya en el comercio internacional traen consecuencias reales. Algunos de estos ejemplos, los principios, es la honestidad, ya que no es solo decir la verdad, sino declarar una mercancía correctamente, aunque eso implique generar impuestos elevados. ¡La pagarás! ¡Así es! ¡Págamela! ¿Qué es una broma? No era barata, era roble sólido. ¿Así está mejor? Al igual que la responsabilidad, si sabes que estás cometiendo una infracción, pues va a traer una consecuencia, como una multa o un problema legal. Al igual que la lealtad, que no es encubrir al vendedor o a tu compañero, sino que pues es irte conforme a la ley o al contrato. También la confidencialidad, ya que no es como que guardarte la información que tú prefieras, sino es guardar información delicada para que otras personas no lo usen en tu contra, ya que estos no son solo principios de valores, sino que también es una línea que nos ayuda, nos protege en este ámbito. Bueno, ahora retomaremos la temática del problema, donde nuestra audiencia nos transmite una situación y sin más escucharemos la experiencia de un profesionista en formación que enfrenta un dilema dentro de las aduanas, una agencia aduanera, y escuchemos. Trabajo en una agencia aduanal desde hace un año. Hace poco llegó un embarque de un cliente importante. Revisé la mercancía y la fracción arancelaria correcta implicaba pagar más impuestos. Cuando se lo informamos, el cliente dijo que en otras agencias lo clasificaban diferente y pagaban menos. Nos insinuó que ajustamos el criterio, que nadie revisa tan a detalle y que si no lo hacíamos se iba con la competencia. Ese cliente representa casi el 40% de nuestros ingresos. Mi jefa no me dijo directamente que lo hiciera, pero me dijo que analizara opciones, y ahí fue cuando me quedé pensando hasta dónde llega mi responsabilidad. No quiero perder el empleo, pero tampoco quiero empezar mi carrera haciendo algo que sé que no está correcto. Bueno, tengamos aquí un momento. Estamos hablando de un cliente que ofrece a partir del 40% de los ingresos dentro de la agencia. No hablamos de un cliente cualquiera y no un cliente menor. Es más una estabilidad financiera, de nómina y tanto de operación. Entonces, ¿puede una agencia sostener una postura ética si el mercado castiga al que cumple y premia al que interpreta? ¿O bajo esto el propio dilema sería el problema individual del sistema genera incentivos para poder incumplir esto? Justo como mencionaste, mayormente se premia a los que son corruptos, porque a los clientes les conviene o pagar menos, tener más bajos costos, y esto justamente se hace con
comercio desleal. Hay una frase muy icónica que es: el que no tranza no avanza, que pues sí, se ocupa mucho en el ambiente laboral, ¿no? Y es, lo que voy a decir es un poco incómodo, precisamente porque, pues sí, el comercio es algo de interpretación, ¿no? Pero la clasificación arancelaria puede tener varios matices, no es de blanco o negro como se ha dicho mucho tiempo. Y precisamente les hago esta pregunta a los especialistas: ¿realmente es corrupción lo que se vive en el comercio o solo es que los que lo interpretan son flexibles? Cuando han tomado tu pregunta, cabe recalcar que en la clasificación pues tenemos dos opciones, ¿no? Poner la mercancía como debe de ser en su fracción para pagar los debidos impuestos, o ponerlo en otra clasificación arancelaria para que estos pues se reduzcan, así nos ahorramos dinero y tanto nosotros como el cliente. Pero aquí la pregunta es, bueno, aquí en juego ¿qué es? Más que nada la reputación de la gente normal, la reputación de la empresa por la cual estás trayendo tu la mercancía. Más allá de una multa que es cara, sí, pero estás sumando con tu ética profesional, por la cual estudiaste, por la cual tú progresaste día con día, ¿no? Desde este ámbito también no cuadra, ¿por qué? Porque está dentro de la ley aduanera del artículo 176 al 178, ¿sí? Que abarca estos tipos de delitos. Entonces eso no se recupera fácilmente, la lealtad, y como decía mi compañera, no se recupera fácilmente pues todos los temas que son éticos. Y sabes, hay algo clave en lo que acabas de mencionar. La ley aduanera no distingue entre me presionaron y decidí hacerlo. La responsabilidad implica que el agente responde junto con el importador. Y aquí también entra algo muy fundamental que nos entrega, que es el análisis de los riesgos, y no nada más poner en juego lo que es la legalidad, sino también se pone en riesgo pues, la reputación y ingresos de una nacional. La Organización Mundial del Comercio, por ejemplo, provee principios como Tratado Nacional, relación más favorecida y transparente, y pues si alteramos estas cuestiones para generar una ventaja, pues rompemos esta competencia leal, afectando al gobierno y a otras empresas Sí, entiendo muy bien esa parte de lo que están queriendo entender, pero precisamente sigo con la parte incómoda, ¿no? Si pierdes un cliente, pierdes dinero, bueno, los despidos y la ética. Bueno, hay alguna parte de la ética de esto de lo que están hablando que protege especialmente a los trabajadores. Pero siempre protege a consecuencias que pasan en el momento, pero protege de convertir la ilegalidad en una cuestión que está del día a día. Por ejemplo, ya cuando una empresa se compromete a mejorar o modificar una fracción arancelaria o hacer una subvaluación, ya aquí pues es lo más grave, porque esto no empieza desde lo más grave, sino que va a poco. Y bueno, yo siento que aquí se puede implementar muy bien algo que he escuchado, que son los códigos de ética. Exactamente, no solamente es un documento como tal que se subió a la plataforma de internet y ya están ahí de adorno, ¿no? Sino que se debe de, precisamente para que un país, una persona progrese, necesitamos empezar de nuestra propia casa. Aquí el código bien estructurado nos establece los principios, también las conductas de lo que está permitido y también lo que no está permitido. Están los canales de la denuncia y sus consecuencias también internas, tanto externas. En algunos modelos centrales que pueden cumplir la norma de lo que otros buscan para generar la convicción personal. Es un enfoque más basado en integridad, porque como mencionamos, si no empezamos por nosotros mismos, ¿por qué vamos a empezar externamente cuando vamos a empezar también internamente, ¿no? Claro. Bueno, pues empresas como son la de Grupo Bimbo, FEMSA y Cemex ya han desarrollado un programa de cumplimiento de cultura ética. Y aunque estas empresas no sean excelentes, sí que cumplen con esta parte de prácticas sin una identidad. Pero este no es un caso cualquiera, ya que tarde o temprano todos nos vamos a enfrentar, ya que no siempre te lo dicen directamente, siempre llegan y te dicen, no lo quieres revisar, no lo puedes revisar a lo mejor, o no puedes ser más flexible, ya que todo esto empieza de poco a poquito, ya que si tú lo normalizas,
es una decisión ya grande la que cambia de carrera, no va a cambiar de un día para otro, sino estas cositas, esas pequeñas cosas que tú ya lo vas repitiendo constantemente, pues son las que lo van a cambiar, ya que aquí no nos vamos a que eso es lo que dice la ley, sino que tú estás dispuesto a permitir esas acciones, estás dispuesto a normalizar esas acciones ya en tu carrera. ¿Qué haría esta ciudad sin ti, Bob Esponja? Escuchándolos, entiendo que el riesgo no es solo perder un cliente, es empezar a justificar lo injustificable. Y quizá la pregunta no es si el mercado es corrupto, es si quiero adaptarme a eso o intentar ejercer de otra manera. Retomando nuestra pregunta inicial de que si es posible en México hacer prácticas sin la presión de corrupción, yo siento que no, precisamente porque la presión siempre va a estar ahí alguna tentación, algo que te tiente, ya sea cuestión económica, ya sea cuestión de que un cliente quiere que lo hagas. Sí, como en el caso que lo mencionaban, el cliente es el 40% de sus ingresos, lo cual te tienta mucho el hecho de que si pierdo el cliente, si pierdo esto, si pierdo aquello. Y justo, la respuesta no es que no tengas presión, puede haber tentaciones, puede haber mil cosas, pero es el hecho de tú como persona, tus valores, tus principios de ética, todo, tú como persona, si quieres hacerlo o no, si no va contigo el ser corrupto, si pues justo el hecho de que no quieres fallarte a ti mismo, ¿no? Es algo más una decisión personal que nada. Y justo, como tú mencionas, en la ética de comercio internacional no es un discurso, no es solo eso, es un límite, es más que una estructura. Es asumir que la responsabilidad no se comparte al llegar la sanción, sino es al final de cada pedimento, no solo se mueve mercancías, se mueve reputación, trayectorias o confianza, la presión siempre estará, pero la decisión también. Con esto nos despedimos y agradecemos su tiempo y también a toda nuestra audiencia que nos escucha. No sé, también antes agradecer a toda la asistencia de nuestra mesa de diálogo. Pues muchas gracias. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the just meet me at Bien, Calamardo, te has superado a ti mismo.